Habíamos hablado de la lógica formal, lógica de lógica formal, lógica ¿qué otra vimos? No me acuerdo ahora. Proposicional, lógica de predicado. Nos quedaba pendiente algo de lógica simbólica que vamos a retomar más adelante. Y seguimos con la lógica de relación. Entonces, la lógica de relaciones es digamos, una lógica que analiza. Vimos lógica de clases, que eso es importante. Eso es importante. La base para la lógica de relaciones está en la lógica de clases, que analizaba las clases, o sea, las particularidades que hacen que un elemento tenga coincidencia con otro. ¿Mm? La lógica de relación estudia las relaciones que hay entre elementos internos de una clase. O sea, si hay una clase definida, se pueden establecer relaciones entre los elementos que conforman esa clase. ¿Sí? Por ejemplo, la clase de los números naturales. Los números naturales comienzan el 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. Hasta el infinito positivo, obviamente. ¿Sí? Entonces, hay relaciones entre los números naturales. Por ejemplo, si yo tomo el 1 y el 2, ¿puedo establecer algún tipo de relación? Sí. El 1 es menor que el 2. El 2 es el doble que 1. Qué sé yo. ¿Sí? Y entre distintos elementos yo puedo establecer esa misma relación. ¿En qué caso se cumple esa relación? ¿Sí? Por verdadero o por falso. Entonces, ¿cuándo esa relación es verdadera? Ok. Entonces, la lógica de relación estudia eso. En principio, tenemos que tener definido un conjunto. ¿Sí? Ese conjunto, acuérdense que está formado por elementos. Tenemos que tener claramente identificados cuáles son los elementos. ¿Sí? O tener alguna forma de referenciarlos a todos. O sea que si no es por extensión, donde se especifica elemento por elemento de la clase, lo tenemos que entender por comprensión. Que exista algún lenguaje formal que describa la pertenencia de un valor cualquiera a esa clase. Y que yo pueda inferir si ese elemento pertenece o no a la clase. Ok. Entonces, una relación lo que hace es indicar una característica que junta dos elementos, que establece una relación, donde un elemento es lo que sería el elemento de partida y otro sería el elemento de llegada. O sea, uno está relacionado con otro y la relación inversa probablemente pueda no ser válida. O sea, por ejemplo, la relación menor que, o en este caso, mayor que, en realidad esta relación es siguiente que, porque si fuera mayor que, sería 6,5, 6,4, 6,3, 6,2 y 6,1. En este caso es antecesor, sería el posterior, el siguiente a. ¿Sí? ¿A dónde está? El sucesor de, dice la relación. Ahí está, acá está descrito. ¿Sí? O sea, la relación es de sucesión. El sucesor de 5 es el 6. O sea que en realidad el 6 sucede al 5. El de origen es el 6, que es el sucesor, y el destino es el antecesor, el que cumple la relación inversa a la que estoy especificando. ¿Sí? Si es que existiera la relación inversa. En este caso existe la relación. Hay veces que no se puede determinar una relación inversa. Ok. Entonces, en este caso, fíjense, el 6 se relaciona con el 5, el 5 con el 4, el 4 con el 3, el 3 con el 2 y el 2 con el 1. Se puede definir una relación como un conjunto de pares ordenados, donde se especifica como elemento de ese conjunto de pares ordenados el par de elementos que cumplen con la relación. O sea, por ejemplo, 6,5 está incluido en otra relación, pero 6,3 no existe. Es un par ordenado que no pertenece a la relación. Entonces la relación termina definiendo una nueva clase, si ustedes quieren. Esa nueva clase está conformada por elementos que son pares ordenados, donde eso de pares ordenados significa que la relación que se establece se desarma en una relación de tipo binaria, un elemento contra otro. Es un solo elemento contra otro elemento. Por más que ese elemento se relacione
con distintos tipos de elementos, cada una de las relaciones va a establecer un par ordenado. Y la otra que es un par ordenado porque siempre se indica primero el elemento de partida y luego el elemento de llegada. Entonces, si yo miro cómo está conformada la relación sucesor de, está conformado por estos pares que están acá, ¿sí? 2,1, 3,2, 4,3, 5,4 y 6,5. ¿Sí? Esos son los pares ordenados que conforman la relación. ¿Qué tipo de relaciones tenemos? Una relación, esta es absolutamente relevante. Es la denominada producto cartesiano, en donde cada elemento de una clase se relaciona con todos los elementos de la clase. En una relación reflexiva. Eso significa que el 2 se relaciona con el 6, pero el 6 también se relaciona con el 2. O sea que yo voy a tener dos pares ordenados, el 2,6 y el 6,2. O sea que tengo como si fuera una doble flecha. El 2 se relaciona con el 6 y del 6 también surge una flecha en relación con el 2. Eso es un producto cartesiano. Cada elemento se relaciona con todos los demás elementos que componen la clase. Esto es lo que se implementa cuando ustedes hacen una consulta dentro de una base de datos juntando dos tablas. Entonces, cuando ustedes dicen quiero todos los registros de esta tabla y esta tabla, lo que se hace es un producto cartesiano, se toma un registro de una tabla y se lo cruza con todos los registros de la otra tabla, para después pasar al siguiente registro y hacer el mismo proceso. Entonces, si tengo una tabla de 100 elementos y una tabla de 10 elementos, el resultado va a ser una nueva tabla de 10%, o sea, 10.000 elementos, conformado por la unión de las dos tablas. ¿Sí? Es un producto cartesiano. Y es lo que normalmente hacen los motores de base de datos cuando ustedes hacen una consulta. Entonces es muy utilizado. Bien, a veces en forma lógica, cuando yo analizo relaciones y son difíciles de realizar, por ejemplo, no sé, tengo que pintar toda la pantalla, fila columna, tengo que relacionar toda la fila con toda la columna, elemento por elemento. Entonces la intersección de cada fila con cada columna, yo dibujo un espacio en blanco o borro la pantalla en ese lugar. Ok, entonces lo que estoy haciendo es recorrer toda la pantalla, estoy haciendo el producto cartesiano de la fila por la columna. Es eso. Bien, acá tienen en forma no me sale el nombre, espera, la pucha, ¿cómo era? Me olvidé cómo se decía. Bueno, no importa. Estos son todos los componentes de la relación de producto cartesiano. Es la conjunción de todos con todos. ¿Sí? Fíjense que está el 1,2 como par ordenado, pero también está el 2,1. ¿Sí? Bien. Otra característica muy relevante de la lógica de relaciones es lo que se denomina el dominio y el contradominio. ¿Qué es el dominio? Es el conjunto formado por todos los valores que son origen de la relación, independientemente de cuántas veces aparece. O sea, siempre que una vez al menos aparezca como origen de la relación, eso forma el dominio. En este caso que está acá, el dominio está formado por el 6, el 5, el 4, el 3 y el 2. Y el contradominio está formado por el elemento 5, 4, 3, 2 y 1. ¿Por qué en el caso del dominio saco el 1? Porque el 1 no se relaciona con nadie. Sí, el 2 se relaciona con el 1, pero como origen el 2. Como destino está el 1. El 1 no está como origen de ninguna relación. Y a su vez, el contradominio es el destino. Son todos los elementos que aparecen como destino de al menos una relación. Entonces el 6 no aparece como destino de ninguna. Sí como origen, pero no como destino. Entonces no forma parte del contradominio. Entonces son dos subconjuntos dentro de esa clase. Ok. La palabra dominio, no sé si la oyeron nombrar en algún otro profesor. Por ejemplo, el de base de datos. Esto es muy relevante. ¿Qué es un dominio?
dominio cuando se habla de conjuntos, en matemática también, obviamente, porque esto es matemática, esta es la base de matemática. Acuérdense que la lógica la lógica es el padre de la matemática. O sea, la matemática se deriva de la lógica. Entonces, sigue siendo parte de la lógica la matemática. Ahora, la informática no es parte, es una ciencia social. Pero bueno, cuando hablamos de datos, los datos son parte de un conjunto. Por lo tanto, cuando uno establece qué datos son válidos, significa qué datos ingresan dentro de ese conjunto, ingresan en ese conjunto, se lo denomina dominio, el dominio de los datos. O sea, qué característica tiene que cumplir un elemento para ser considerado parte de la clase, o sea, parte del conjunto que conforma una base de datos. Bien, eso es el dominio. Ok, alguna clasificación de relaciones, de algunos tipos de relaciones. Se dice que una relación es inversa si el origen y el destino aparecen representados en forma inversa dentro de la relación. O sea, si un elemento que es origen de una relación con otro elemento que es destino, aparecen también como parte de la relación, siendo el destino origen y siendo el origen destino. ¿Sí? Entonces, una relación es inversa a otra relación cuando sucede esto, que en una relación el origen, el que era origen en una relación, en la relación inversa se transforma en destino. Y lo mismo, el destino se transforma en origen en la relación inversa. ¿Ok? Entonces, son dos tipos de relaciones que son contrapuestas. O sea, el dominio de una pasa a ser el contradominio de la otra. Y el contradominio pasa a ser el dominio de la otra. Es eso. Y los pares ordenados son lo mismo pero invertidos. Nada más que. ¿Cuál es una relación inversa? Bueno, obviamente, de esta es la que la flecha va para el otro lado. Así que si hay una relación denominada sucesor de, tiene que haber una relación antecesor directo de. Porque antecesor de podemos tomar en medio. En este caso, como sucesor es el inmediato superior, antecesor sería el inmediato inferior. Entonces la relación quedaría invertida. El 1 se relaciona con el 2 se relaciona con el 3. ¿Por qué? Porque el 1 es antecesor del 2, el 2 es antecesor del 3 y así sucesivamente. Entonces la flecha cambiaría de sentido. Esa sería la relación inversa a la relación sucesor de. Bien, ¿qué otra relación? La reflexiva. Hay una relación reflexiva cuando cada elemento, cuando existen elementos, cuando todos los elementos, si cada elemento del conjunto está relacionado consigo mismo, se cumple que cada elemento se relaciona consigo mismo. No tengo ningún ejemplo acá. Sí, acá la relación de múltiplo. Cuando un elemento, vamos a suponer que los componentes de la clase son datos numéricos, ¿sí? Numéricos enteros o naturales. Es múltiplo cuando existe un valor por el cual multiplicado da como resultado ese valor del contradominio. Ok. Si yo multiplico cada número por 1, como resultado me da el mismo número. Entonces es múltiplo. Un número es múltiplo en sí mismo. Por lo tanto es una relación reflexiva. ¿Sí? Cada número está incluido como par ordenado, él como origen y él como destino. O cuando sumamos 0 y restamos 0 también, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Si haces una operación, sumamos. Y si sumamos cualquier número y lo volvemos a restar, es como sumar 0. Entonces también pueden cualquier cosa que se le ocurra. En ese caso, sí. Ok, una relación reflexiva es cuando ningún elemento se relaciona consigo mismo. ¿Sí?
es, por ejemplo, el menor que, mayor que. Esas son relaciones reflexivas, ¿sí? Un valor numérico es mayor o menor que otro, pero asimismo no es ni mayor ni menor. ¿Sí? Entonces ustedes pueden tomar cualquiera de las dos o las dos, distinto de. La relación distinto de es también reflexiva, que es la conjunción de mayor y el menor. ¿Sí? La relación mayor de es irreflexiva, porque un número no es mayor a sí mismo. Okay. La relación menor que es irreflexiva, porque un número no es menor a sí mismo. Ahora, todos los mayores o menores involucran a los distintos. ¿Sí? Entonces, si establecemos la relación distinto de, un número no es distinto a sí mismo. Eso significa que para que forme parte de la relación tiene que ser mayor o menor. En este caso es distinto. ¿Está? Es la conjunción de ambas operaciones. Eso viene bien cuando ustedes tienen que encontrar en un if, por ejemplo, cuando están haciendo un if y tienen, qué sé yo, A menor que B. ¿Cuál es la operación contraria a A menor que B? B, ¿qué? B mayor que A. Claro, ahí está el error, ¿ves? No es B mayor que A, es B mayor o igual. Ojo, el contrario del menor es el mayor o igual. No se olviden del igual. Bien, es matemática básica eso, pero es algo que... O sea, yo sigo cometiendo, tengo 500.000 años, lo explico, y es recontra elemental esto que estoy diciendo. Y más de una vez me sorprendí haciendo eso. En una operación hago la operación inversa porque me conviene más acomodar el if, porque por ahí me doy cuenta que como la expresé en realidad debería haberla expresado en orden inverso, y en vez de agregarle un not adelante, trato de hacer la operación inversa. Y a veces me mando esta macana de pensar que el inverso es solamente dar vuelta el signo, y no es tan simple como eso, y pasa en muchos operadores, no es solamente con el mayor y menor. ¿Sí? Bien, muy importante, muy relevante la ley de Morgan, pero bueno, no importa, me estoy yendo por las ramas. Relación irreflexiva, eso es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Una relación simétrica. ¿Sí? Una relación simétrica, si cada pareja de la relación, si cada pareja que puede uno establecer dentro de la relación, sucede que el valor invertido, o sea, la relación donde el dominio se intercambia con el codominio y a su vez el codominio con el dominio, es también parte de la relación. Eso es inverso. O sea, si sucede para un lado, sucede para el otro. ¿Sí? Lo que habíamos dicho, producto cartesiano. El producto cartesiano es una relación simétrica. Porque, por ejemplo, el 1 se relaciona con todos los elementos, pero todos los elementos también se relacionan con el 1. Entonces es una relación simétrica. Una relación antisimétrica, ¿sí?, es aquella en que la única pareja, esto lo leo directamente, una relación es asimétrica, ¿sí?, es cuando la inversa no forma parte de la relación. O sea, si tengo cualquier par ordenado, si invierto el par ordenado, ese par ordenado no está dentro de la relación, no está definido dentro de la relación. Y la antisimétrica, ¿sí?, es aquella en que las únicas parejas cuya inversa también son parte de la relación son las parejas de elementos iguales. ¿Está? Este es medio más complejo, ¿entendés? Pero sale con ejemplo. Es lo más fácil. Acá está aclarado mediante el diagrama de Venn cómo es una relación simétrica, cuando un elemento se relaciona con otro y a su vez el otro se relaciona con el uno, cuando es antisimétrica, ¿sí?, que el elemento se relaciona con otro elemento, pero la relación inversa no existe, y se admite la relación consigo mismo. ¿Sí? Y en este caso es asimétrica cuando, si un elemento se relaciona con el otro, la relación inversa, que el otro se relaciona con el uno, no es válida. Eso es asimétrica. ¿Sí? Antisimétrica permite esto, que es la relación consigo mismo.
Es media compleja esa. Es recontra complejo. Pero bueno, nada, queda dado. ¿Cuándo lo van a usar? En algún caso pueden llegar a utilizarlo. Yo no lo usé nunca en la vida. Ahí es no como recuerdo. que lo incluye, pero que no lo incluye también, ¿no? ¿En qué caso? Ahí, en la antisimétrica. Es como que hay un bucle ahí, como que no toca Claro, la... por eso. Sí. En la antisimétrica se admiten inversas cuando están conformadas por el mismo elemento. Eso es lo que significa la antisimétrica. O sea, en la relación simétrica, cualquier par ordenado tiene una relación inversa. Es decir, si yo invierto el par ordenado, también forma parte de la relación. En el caso de que A se relacione con A, al invertir A con A, forma parte de la relación. Entonces no violaría la relación simétrica. En la relación asimétrica eso está prohibido. ¿Por qué? Porque si un elemento se relaciona con sí mismo, el invertir esos elementos implica que sigue formando parte de la relación. Entonces está prohibido eso en una relación simétrica. En el caso de la relación antisimétrica, solo cuando los elementos son distintos no pueden formar parte de la relación. Invertidos. O sea, solo cuando los valores son distintos, si los invierto no tienen que formar parte de la relación. ¿Sí? Está. Esto existe porque después se derivan propiedades. Bien, acá tienen ejemplo, la relación simétrica, la relación hermano de. Si A es hermano de C, C es hermano de A. Es una relación simétrica. Consigo mismo no. Una persona no es hermano de sí mismo, entonces bueno, está fuera de los pares válidos. No existe. Ahora, la relación simétrica, la relación padre de, es asimétrica. Porque si uno es padre de, el otro es hijo de. ¿Sí? La relación inversa sería hijo de. Y uno no puede ser padre de sí mismo. Tampoco puede ser hijo de sí mismo, obviamente. Y antisimétrica, acá tiene como divisor de. ¿Sí? También podría ser múltiplo de. ¿Por qué? Porque cada número puede ser divisor de sí mismo. O sea, si C es divisor de A no es divisor de C. Porque A es mayor a C. Pero sí es divisor de sí mismo. Un número sí se puede dividir por sí mismo. El resultado va a ser 1. Eso es una relación antisimétrica. Hubo una clase donde me hablaron de esto, de la relación transitiva, ¿sí? Donde si existen 3 elementos y ocurre que un elemento coma otro, si un elemento es parte del dominio y otro que es del codominio, ¿sí? Forma parte de relación, y a su vez el elemento que era codominio de la relación anterior con otro nuevo elemento es dominio de una relación donde está otro elemento, y eso es válido, la relación entre el primero de los elementos y el último es también válida. Es una relación transitiva. No todas las relaciones son transitivas. Hijo de no es transitiva, pero antecesor de sí. O sea, vamos a suponer A es hijo de B, B es hijo de C, A es hijo de C, no es válido. Pero si yo digo A es descendiente de B, perfecto, B es descendiente de C, entonces A es descendiente de C, sí, en este caso es transitivo. O en el caso del mayor o menor pasa eso, es una relación transitiva. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Es una relación transitiva. Estamos cansados de ver eso. Bien, ¿qué son las relaciones de equivalencia? Se define como equivalencia una relación cuando es reflexiva, simétrica y transitiva. Tiene que cumplir eso. Que es reflexiva, simétrica y transitiva. Si se cumple esa relación, es una relación de orden. Me permite agrupar elementos, ¿sí? en distintas clasificaciones. ¿Sí? Estoy diciendo cualquier pavada.
Una relación de equivalencia es cuando me permite clasificar elementos. No ordenar elementos, clasificar. O sea, decir que un elemento entra en la misma categoría que otro. Es similar al otro, porque cumple esa relación. ¿Está? Entonces, cualquier elemento con cualquier elemento, yo puedo, incluso con sí mismo, puedo decir que cumple la relación. Entonces, esos pares de elementos que cumplen la relación es una clase. ¿Sí? Aunque todo es una clase, pero bueno, sería una subclase. Es un subconjunto. ¿Por qué? Porque es como un bloque cerrado. Se relacionan todos entre ellos, pero no se relacionan con los otros. Entonces yo puedo tener distintos elementos que están relacionados entre sí, pero yo sé que si no hay una relación entre dos elementos, van a formar dos clases distintas. Entonces puedo clasificar elementos. No se me ocurre ahora ejemplo, pero acá da un ejemplo que no es demasiado claro, que es, esto no sé dónde lo saqué, no me acuerdo, dice hace un montón de años. El conjunto de polígonos, en el conjunto de polígonos en el plano definimos la relación tener el mismo número de lados. Es medio evidente. Entonces, dentro de la clase anotamos todos los polígonos. Triángulo, rectángulo, cuadrado, paralelepípedo, etcétera, etcétera. Bien. Cuento la cantidad de lados y me fijo que coincida con la cantidad de lados de otro polígono. Entonces todos los polígonos que tienen la misma cantidad de lados son polígonos equivalentes. Es eso. Entonces lo clasifico por esa característica. Una relación de orden que se tiene que cumplir, que es asimétrica transitiva. Si yo tengo una relación que es de orden, lo que me permite es ordenar un conjunto. Si es asimétrica, me aseguro que un valor relacionado con otro forma parte de la relación, pero la situación inversa no ocurre. Entonces yo sé cuál es el antecesor y cuál es el posterior, digamos. El antecesor forma parte del dominio y el que le sigue forma parte del contradominio. Y si es transitivo, yo relaciono cualquiera con cualquiera y sé siempre cuál está antes que. O sea, cuál forma parte del dominio siempre está relacionado con ese que va a formar parte siempre del contradominio, en ese caso, ¿no? O sea, si tomo ese elemento sé y el que lo estoy relacionando está en el contradominio, o a la inversa. Si tomo un elemento y otro elemento y veo la relación, se cumple que uno está siempre en el dominio y el otro siempre está en el contradominio. Entonces la relación de orden es inversa. Entonces yo puedo tomar dos elementos cualquiera, aplicar esta relación, y si la cumple la relación, están ordenados. Y si no la cumple, están desordenados, con lo cual lo tengo que invertir. ¿Qué gano con eso? Esta relación me indica un ordenamiento lógico entre elementos. Es una relación de orden. Es lo que se utiliza para ordenar. Es eso. Ok. Se usa el símbolo menor para indicar una relación de orden. Entonces, tengo que especificar cuál es la condición que hace que A sea menor que B. Es una relación de orden. ¿Sí? Y A con A no forma parte del dominio. No cumple ni el inverso, o sea, al no cumplir al no cumplir que está uno en el dominio y otro en el contradominio, y asimétrica no pasa al revés. Entonces A con A no se va a ordenar nunca, porque es el mismo valor. Bien. Ahí tienen el ejemplo y todo lo demás. Pasemos a lógica funcional. La lógica funcional es un derivado de la lógica relacional, pero establece una relación entre elementos de distintos conjuntos. O sea, yo tengo una clase y otra clase, y hay una relación entre los elementos de una clase con los elementos de la otra clase. Una clase se denomina clase de origen o dominio,
de la función, y otra clase se denomina contradominio de la función. La única restricción que tiene la lógica funcional es que un elemento del dominio solo va a tener una imagen en el conjunto de contradominio. O sea, se establece una única relación entre un elemento de origen y el de destino. ¿Está? Entonces, un elemento de origen va a tener va a cumplir una única relación con el elemento de destino. Pero el inverso no pasa, porque varios elementos del origen pueden relacionar con el mismo elemento del destino. Si yo invierto el origen con el destino, no es una función, porque una de las condiciones es que un elemento del dominio se relacione solo con un elemento del contradominio, sea cual sea. Hay un ejemplo tonto acá. En el dominio tenemos computadoras, distintas clases de computadoras, y en el contradominio tenemos distintos tipos de procesadores. Todas las computadoras tienen un procesador. Va de cuarta generación adelante. Estamos hablando de computadoras de cuarta generación. Entonces, todas las computadoras de cuarta generación tienen un microprocesador. Por lo tanto, yo tengo el conjunto de computadoras, puedo relacionarlo con el conjunto de microprocesadores. Acá se toma la IBM PC original, porque si uno toma la IBM PC como clase genérica, hay muchos tipos de procesadores que no solamente el Intel 86, puede ser los de AMD, los de Cyrix cuando existían, los de Texas Instruments cuando existían. Pero en el caso de la IBM PC original tenían el 8086, la PC XT tenía el 8086. ¿Okay? Se cumple, por ejemplo, que estas dos clases de computadora tienen como procesador el mismo, y son dos computadoras distintas. Hay muchas computadoras que comparten el mismo microprocesador. ¿Okay? Qué sé yo, el Apple II, el Apple II con la Atari 800, por ejemplo, las Atari de 8 bits en general, todas creo, utilizaban el 6502, el mismo procesador, ¿sí? Que es parecido al de la Commodore 64, no es igual, es parecido. Es más, es el microprocesador que tenía la Atari 2600, el mismo procesador que la Mac, que la Apple II. Entonces hay una relación entre una computadora y el procesador que sirve de cerebro. La relación inversa no es una función. ¿Sí? O sea, una computadora tiene un único microprocesador. La situación inversa no es válida. Un microprocesador puede ser el núcleo de distintas computadoras. Entonces, si yo lo hago al revés, no es una función. Bien. Una forma de representar, aparte del diagrama de Venn, cuando hablamos de clases, cuando hablamos de valores numéricos, si puedo identificar cada elemento por un valor numérico, puedo hacer corresponder cada elemento de una clase, de la clase de origen y de la clase de destino, con valores numéricos, puedo hacer una representación sobre un plano, que es el denominado plano cartesiano, donde una dimensión es el dominio y otra dimensión es el contradominio. Sería ahí en este caso. Entonces, cualquier elemento del dominio tiene una relación con un elemento del contradominio. ¿Sí? Y en la intersección del punto del plano donde tienen el mismo valor el dominio que el contradominio, ese está incluido dentro de la función. Por lo tanto, si yo uno todas las intersecciones donde la función es válida, puedo generar una recta, una línea continua, o puede no ser continua. Puede ser que tenga una función que no tenga imagen, que no tenga su contrapartida en el contradominio, entonces estará interrumpida. Por ejemplo, si en la función, por ejemplo, a ver,
una tangente, por ejemplo. La tangente de pi creo que era infinito. ¿Sí? Infinito positivo. Era más infinito que la tangente de pi. Entonces se formaba unas líneas así, donde había un punto donde no se podía definir una imagen. Por más que las líneas tiendan a infinito, de repente partían por el lado contrario. Entonces, en ese punto no hay valor en el contradominio. Entonces está interrumpida la línea. Entonces forman figuras extrañas. Bueno, hay toda una parte matemática que se le escribe funciones que analiza eso. La parte gráfica de cómo se representan las funciones, porque eso representa un montón de cosas. Pero bueno, no vamos a llegar tanto, es solamente hacer referencia a eso. Bien, el dominio de la función, el contradominio, acá está especificado en un lenguaje formal cómo se define el dominio. En los anteriores también se utiliza el lenguaje formal para indicar. ¿Sí? O sea, no voy a ver uno por uno porque en teoría los conocen. Si no, cualquier cosa después más adelante repasamos. Igual en el trabajo práctico se pide que trabajen con esto. ¿Sí? Bien. Una cuestión importante es la composición de funciones. Si yo aplico una función sobre dos ¿cómo se dice? Sobre dos clases, ¿sí? Y observo que existe una función que toma como dominio al contradominio de una función, estoy hablando de una composición de funciones. ¿Sí? O sea, si yo tengo en una clase que está compuesta obviamente por el mismo tipo de valor, yo tomo como origen esto y veo que hay una relación con esto y hay una función que toma como origen esto y tiene como resultado algún otro valor, algún otro par de valor, hago que digo que esta función es una composición de la función anterior, porque el dominio está conformado por la imagen de la función anterior. Bueno, eso es una gracia matemática que tendrá eso le gusta a las profesoras de matemáticas, a mí mucho no me gusta el asunto, pero bueno, nada, se las tengo que mencionar. Bien, acá tienen funciones notables, la función constante, esto lo deben haber visto ya en matemáticas, así que debe ser repaso, creo que lo han visto esto, ¿no? Análisis de función. ¿Hay alguien ahí? ¿Están todos dormidos? Sí, profe, la constante sí, las otras no. Bueno, igual está la definición ahí, la voy a leer, porque yo, la verdad que, o sea, no es algo que utilice frecuentemente, entonces tampoco soy profesor de matemáticas. A ver, tuve que cursar, estudiar esto y rendirse, nomás, pero ustedes me dicen, bueno, hay informáticos que lo utilizan. Sí, de hecho yo convivo con informáticos que están muy duchos en esto. ¿Y qué hacen, profe? ¿Qué especialidad? No, en mi laburo, porque laburan con mapas y laburan con, ¿cómo se llama? Más que nada con vectores sanitarios. Entonces trabajan con funciones. Porque intervienen factores como el clima, la propagación, qué sé yo, no me acuerdo ahora mucho. Y también el análisis de riesgo y todo eso, yo sé que intervienen. Hacen análisis funcional. ¿Qué trabaja en el Instituto Geográfico Nacional? No, en el SENASA. Pero bueno, yo sí, tengo contacto con la gente del IGN. No tengo contacto directo, pero uso los productos del IGN. Sí, alguno que otro conozco. Conocí, pero si no, nada, he hablado así, pero ni me acuerdo los nombres. No tengo una relación muy fluida, pero sí uso cosas del servicio, tanto del servicio meteorológico como del CONICET, como del instituto del IGN. Pero bueno, nada,
son otras, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Bueno, ¿qué es una función inyectiva? Si el dominio es todo el conjunto inicial, o sea, que no hay un elemento del conjunto inicial que no tenga imagen, o sea, todos los elementos del conjunto de origen tienen que tener una imagen, no importa si después se repiten, que es la misma imagen para dos elementos del dominio, pero todos tienen que tener una imagen, ¿sí? Eso es, bueno, en realidad dije cualquier pavada, porque el destino tiene que ser todos elementos diferentes, ¿sí? Entonces, todo elemento del conjunto de partida tiene que tener una imagen, y que la imagen es distinta para distintos elementos de origen. En este caso es una función inyectiva. La subtrayectiva es que el contradominio coincide con todo el conjunto de llegada, o sea que todos los elementos que forman el conjunto de llegada, todos son imagen de algún valor del dominio. Todos, no hay ningún elemento que falte. No hay ningún elemento del conjunto de llegada que no sea imagen de la función. O sea, están todos comprendidos por la función. En este caso es subtrayectiva. Y es biyectiva si cumple las dos condiciones. O sea que todos los elementos del origen tienen su contrapartida en el conjunto de llegada, y si cada elemento de llegada es imagen de un elemento del dominio. Bueno, en ese caso es biyectivo. ¿Sí? O sea, se relaciona todo con todo. O sea, todos los de acá están y todos los de acá están. Es eso. Bien. Bueno, función de identidad. Si es cada elemento del origen coincide con sí mismo en el conjunto de llegada. Es el mismo valor. Eso es identidad. Es una recta con inclinación 45 grados. La función inversa, que es al revés, cualquier elemento del origen tiene un elemento en el conjunto de llegada, en el codominio, y ese valor del codominio, si lo tomo como origen, tiene el elemento del origen como codominio en el otro punto, digamos, ¿sí? En la otra relación. O sea, el inverso, cada par ordenado, el inverso es válido también, es componente, es parte de una función, bien, en este caso una función inversa. O sea, si yo tengo en una función un elemento que se relaciona con otro que es parte del codominio, y tengo una función en donde ese que era del codominio pasa a ser origen, y el que era origen pasa a ser dominio, codominio, tengo una función inversa. Es muy obvio lo que estoy diciendo, pero bueno, es eso. Ahí está explicado que es la función inversa, ¿no? Que es la que se puede dar vuelta. Hay funciones que por ahí no tienen inversa, donde no se cumple que la relación inversa pertenece a otra función. No hay una función que describa la función inversa, sobre todo si hay relaciones, por ejemplo. Si hay dos elementos que tienen la misma imagen, el inverso no se da nunca, porque no sería una función. Debería tener una sola imagen en el conjunto, en el codominio. Es imposible invertirlo. Bien, vamos a lo importante: lógica simbólica. La lógica simbólica se centra en la forma de simbolizar, por eso lógica simbólica, todos los razonamientos que se aplican en la lógica hasta ese momento. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto cómo se representan los componentes de la lógica simbólica, cómo se representan las operaciones o los nexos, cómo se representan las constantes, las variables. Entonces, la mayoría de cosas ya la hemos visto, ¿sí? Pero bueno, acá está como una especie de repaso de lo que habíamos visto: la proposición, ¿sí? Que es algo que
que se afirma y que esa afirmación puede ser verdadera o falsa. ¿Sí? Tiene ese valor, ese es el valor que tiene. ¿Sí? Una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Sí? Y que se descompone en un sujeto y un predicado, y que había formas de razonamiento, en donde yo podía indicar una proposición, otra proposición y arribar a una conclusión, ¿sí? Que es el razonamiento deductivo, perdón. ¿Mm? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo se formalizan las oraciones en la lógica simbólica? Acá tienen ejemplo. Acá enuncio una premisa, ¿sí? Estudio todas las unidades temáticas. Entonces se simboliza con una palabra cualquiera. Esto significa estudio todas las unidades temáticas. Es eso. Elijo una variable cualquiera. Por ejemplo, ahí arbitrariamente es la E. Si yo lo niego a eso, simplemente se le agrega un símbolo de negación adelante y listo. Esto indica que estoy negando la proposición que dije antes. Acá hay otra proposición y acá relaciono las dos proposiciones. Estudio todas las unidades temáticas y este es el nexo que se representa de esta forma. Y apruebo la asignatura. Acuérdense, la disyunción, la conjunción exclusiva. Y acá hay una relación ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama? Es una condicionalidad, no es condición, pero bueno, sí es una relación condicional. Si estudio todas las unidades temáticas, entonces apruebo la asignatura. Entonces, apruebo la asignatura es consecuencia de que estudio las unidades temáticas. Una implicación, no me salía la palabra. Una implicación, ¿sí? E implica. Bien. Entonces acá se describe, esto ya lo vimos. El lenguaje formal consta de tres categorías: el conjunto de símbolos válidos, ¿sí? Que son estos los símbolos válidos. Cuando está en mayúscula es una constante. Bien. Un conjunto de reglas de combinación, cómo se pueden combinar eso, y un conjunto de reglas de transformación que permite transformar de una expresión a otra. Son equivalentes. ¿Sí? Bien. Acá tienen los símbolos que son válidos: la negación, la conjunción, la disyunción exclusiva. Podemos tratar sobre este tema de disyunción exclusiva, ¿sí? Condicional, bicondicional, las proposiciones o variables, y bueno, los paréntesis, corchetes. Sí. ¿Las proposiciones tienen que ser siempre PQRS o pueden ser ABCD, por ejemplo? Se trata de empezar por P y Q, o sea, es como una convención que es PQRS en adelante. Ok. Pero a veces no se hace uso de eso, y yo he visto textos donde las proposiciones se simbolizan con A y B, sobre todo cuando se aplica álgebra de Boole, por ejemplo. En realidad estamos trabajando con proposiciones y se utiliza el valor de una proposición como A, B, C, D, o bit 1, bit 2, bit 3. Entonces las proposiciones en realidad son variables. Sí, la verdad, porque yo vi un apunte, no me acuerdo en qué materia, que decía A y B, por eso. Sí, el tema es cómo lo estamos aplicando. Las convenciones tienen sus detractores siempre. Sí, lo que pasa es que esto es a nivel lógico. Si a nivel lógico vos esto se lo planteas un lógico, te dice, no, pero ahora por convención, la evaluación de P y Q, A y B no tiene validez. ¿Por qué? Porque somos estrictos. En un lenguaje formal hay que respetarlo estrictamente. Ok, entonces tiene su razón. Claro, eso es como cuando, por ejemplo, en las funciones le ponen f de x. O sea, es una convención matemática que f de x es el principal. Se puede utilizar g de x, h de x, pero normalmente es f de x. Efectivamente, porque como f a veces se usan cuando se habla de dos funciones distintas, f1
F1 y F2. Pero también se puede usar F y G. Sí, es así. Sí, son convenciones matemáticas que en ciertos ámbitos hay que respetarlo. Pero a veces cuando uno lo está viendo interpretación y tal, pierden ese nivel de formalidad, digamos, de ser tan estricto por una cuestión analítica, ¿sí? Una cuestión práctica, si quieren nombrarlo. Pero bueno, así es como está expresado. O sea, lógica, incluso, lógica bastante compleja. Vieron, no sé si vieron en la clase pasada que yo le mandé a una referencia, un apunte que era un control. No sé si lo miraron. Pero bueno, es bastante complejo el tema de la lógica. Esto es nada, es un atisbo. El del señor Spock. El del señor Spock no. Estoy hablando en el señor Spock, al final de todo decía Pero ese apunte, digo. lecturas adicionales. Y había un enlace a una publicación que hay de una universidad, de un profesor que explica lógica para informáticos. Habla de lógica para informáticos. Y ustedes ven eso y es muy avanzado. Va al nivel que estamos, ¿no? Si se dedican a la informática teórica, muy probablemente entiendan claramente eso, pero si es la informática práctica, a la tecnología informática, capaz que ni se preocupa. Como esto tiene una visión más tecnológica que científica, o sea, la carrera esta es más tecnológica, es aplicar una tecnología, aprender cómo se hace la tecnología. Sí, bueno, lo tenés que saber, pero no hay que ser tan estricto porque en realidad lo que vas a hacer es aplicación de eso. Ahora, si vas a ser un científico en el conocimiento de la informática, entonces sí tenés que manejar mucho concepto de una forma muy estricta. Es otra la cuestión. Es mucho más restrictivo lo que tenés que hacer. Pero en este caso, bueno, listo, nada, es entenderlo. Bien, el tema de la disyunción simple y la exclusiva, esto lo repasamos, no es complejo, es una tontería lo que es la disyunción simple y exclusiva, pero a veces te pierde un poco de vista de por qué existe. La disyunción simple es el O, ¿sí? Es el que en inglés se traduce como OR, pero la disyunción exclusiva es también un O, pero en inglés se suele traducir, o en informática se lo suele manejar como XOR, o O exclusivo. Son distintos tipos de O. Cuando se utiliza uno u otro, el O exclusivo es cuando dos premisas son mutuamente excluyentes, o sea que si una es verdadera, la otra no puede más que ser falsa. ¿Está? Entonces, en ese caso, se utiliza el O exclusivo, solo en ese único caso. Ok. A ver, no es que de por sí sea mutuamente excluyente las proposiciones, sino que yo estoy diciendo que si ocurre una cosa, la otra no tiene que ocurrir. Estoy expresando eso. No es si ocurre uno, si ocurre el otro, o si cualquiera de los dos ocurre. No importa, no es cualquiera de los dos. O ocurre uno u otro, es exclusivo, o este, pero no los dos. Los dos es inválido, no debería poder ocurrir, no debería ser válido que ocurran los dos. ¿Sí? Ahora voy a dar un ejemplo, porque es bastante complejo. O sea, es una tontería, pero es bastante complejo entender. Profe, Sí, ¿podría aplicarse a si uno hiciera un programa donde uno le pide al usuario ingrese si tiene DNI, cédula de identidad? Bueno, ahora ya quedan pocos, ¿no? Pero una cosa no es lo mismo que la otra, para lo que es una base de datos, por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria. ¿Podría aplicarse a eso? es una cuestión lógica, como poder aplicarse, puede aplicarse, obviamente. Lo que pasa es que a mí no se me ocurre. Claro, pero no es lo mismo, digamos, a lo que está pidiendo ahí. Parece lo mismo, pero en realidad no es. Sí, para ese caso se pueden aplicar las dos, el O o el XOR. Lo que te quiero decir es, la circunstancia es lo que obliga a que sea O o XOR, no el tipo de proposición. O sea, el hecho que vos tengas cédula de identidad o DNI o que tengas ambos no implica
si vos lo querés usar como clave primaria, vamos a avanzar. Le voy a sacar un poco de tema al profesor del jueves. Si vos vas a establecer una clave primaria, que es un valor que te identifica un registro, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, uso un valor, pero ese tiene que ser o el DNI o el CI, pero no pueden ser los dos al mismo tiempo. O uno u otro. Puedo asignar dos. Entonces, si yo establezco el DNI, queda como clave primaria, pero si no, es el CI. Entonces es uno de los dos. Ok. En ese caso, usas un XOR. Pero como ambos pueden coexistir tranquilamente, o sea, ambos no pueden servir para clave primaria, pero ambos pueden coexistir. Entonces, si el tipo tiene DNI, tiene cédula de identidad, listo. Vos almacenás los dos, es un no. Cualquiera de los dos que ingrese, o ambos que ingrese, es válido. ¿Sí? Entonces, vos lo que tenés es, por un lado, una restricción porque vos usás uno u otro como para un uso. Pero usás ambos si es que tuviera uno u otro, o ambos a la vez, para otro. O sea, para almacenar cualquiera de los dos, o los dos, son válidos. Pero como clave primaria tiene que ser uno de los dos, no pueden ser los dos. Entonces, por ahí vos tenés una prioridad. Entonces, sí, bueno, tomo el DNI en el caso de que no tenga DNI. Perdón, tomo el DNI en el caso de que no tenga cédula. Y tomo cédula en el caso de que no tenga DNI. Pero no pueden tener los dos a la vez, porque si no yo no voy a saber cuál es la clave primaria. ¿Está? O sea, si existe esa ambivalencia que tiene los dos, es inválido. No puede definirme los dos. Bueno, listo, eso sería eso. Es medio loco lo que estoy proponiendo, porque en la realidad no pasa nunca eso. Pero bueno, eso sería. Es qué interpretación le das a las proposiciones o a los datos, en este caso. Bien. Acá da un caso como para analizarse. Ahí dice, bueno, alguien afirma, dice, llovió, ve el piso mojado. Entonces dice, bueno, llovió o alguien estuvo baldeando. Ok. Eso, que es una proposición compleja, está compuesto por dos proposiciones simples, que es la afirmación de que llovió o la afirmación de que alguien estuvo baldeando. O sea, pueden haber sucedido esas dos cosas. A ver, ¿cuándo tiene razón? ¿Cuándo es verdadero la expresión esta? Cuando pasó una de las dos cosas o las dos. Por ahí alguien baldeó y al toque llovió. ¿Es válido? Sí, sigue siendo válido. Está mojado por esa causa. Si dice, bueno, ¿por qué está mojado el piso? ¿Y porque llovió o alguien baldeó? Bueno, nadie baldeó. Bueno, pero llovió. Sí, entonces sí, tenés razón. Es lo que vos dijiste. Ok. Si no llovió, dice, bueno, pues salió uno y baldeó. Bueno, sí, está bien, es válido lo que dijiste porque alguien baldeó. Pero no llovió. Pues no importa, pero alguien baldeó. Es una de las dos. O pasó las dos cosas. En el caso de baldeó. Ahora, si está mojado y ni a nadie baldeó y no llovió, es inválido lo que acabas de decir. ¿Sí? Eso es la O inclusiva, donde ambas proposiciones pueden ser verdaderas a la vez. Pero hay proposiciones que son exclusivas. Entonces, acá da un ejemplo. Hay tres tipos y hay dos que son hinchas de fútbol de dos equipos contrarios. Entonces dice, vos, tu equipo es una porquería, tu equipo es otra porquería. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Si el día del ¿cómo se dice? El próximo partido, mi equipo gana y el tuyo no, vos pagás, vos invitás a comer a los que estamos acá, que son tres personas, o sea, hay uno que está mirando, pero la liga igual. Entonces, vos pagás, me invitás a nosotros dos, ok. Ahora, si el mío pierde y el tuyo gana, pago yo. Ok. Entonces el tercero dice, bueno, gana, como sí o sí, siempre como. ¿Por qué? Porque uno de los dos obviamente va a ganar. O sea, si uno gana, el otro gana. ¿En qué caso no voy a comer? Bueno, si los dos pierden. Pero bueno, pero mentira es eso. Es en realidad come en solo dos casos. Si uno gana y el otro pierde. Pero se tiene que cumplir eso. Que uno tiene que ganar y el otro tiene que perder para que sea verdadero que el tipo come gratis. Si ocurre que ambos equipos ganan, ninguno se hace cargo, porque no, yo no pago porque el mío ganó, y bueno, yo tampoco porque el mío ganó. Entonces nadie paga la comida, entonces el otro no come gratis.
Y si ambos perdieron, bueno, el tuyo perdió, paga vos, no, paga vos que el tuyo perdió. Entonces, bueno, ninguno paga. Entonces, en ese caso tampoco come gratis. ¿En qué caso come gratis? Solo si uno gana y el otro pierde. Entonces son mutuamente excluyentes para que se vuelva veraz la afirmación para que el tipo coma gratis. ¿Se entiende? Eso es la diferencia. Sí, le estaba por decirlo de si empatan, pero vi que lo puso en el... Bueno, si empatan... No, está aclarado acá en el enunciado, así que... Claro. Ok, entonces el tema es que uno gane y el otro pierda. No importa que juegue con quien juegue, uno tiene que ganar, el otro tiene que perder, no importa. Entonces, ninguno de los dos ganó, bueno, listo, no come gratis. Los dos ganaron, no come gratis. Tiene que ser uno u otro, ese es el XOR. Uno tiene que ser verdadero y el otro tiene que ser falso. Uno tiene que pasar y otro no tiene que pasar. Es eso. En ese caso, ese suceso es mutuamente excluyente. Y ahí se aplica el de XOR. Entonces, en esas dos situaciones, los valores de verdad cambian. O sea, el valor de verdad cambia como resultado de los valores de verdad de la relación. ¿Sí? Bien. Acá tienen la tabla de verdad. Acá tienen la tabla de verdad. Entonces, tienen dos equipos. Ahí está, Sportivo Urquiza y Peñarol. Y ¿qué pasa? Si ambos pierden, no come gratis. Si ambos ganan, no comen gratis. Ahora, si uno pierde y el otro gana, come gratis. Y si uno gana y el otro pierde, si sucede el inverso, en este caso come gratis. O sea, de tres posibilidades que diría la lógica, en realidad no, solamente dos, porque el suceso es mutuamente excluyente. Entonces, hay que ver cómo está expresado para entender. Por lo tanto, se hace una diferenciación entre el O y el XOR, porque el O es ambivalente. Si yo no aclaro que es uno excluyente, el O es ambivalente. O sea, la situación es mutuamente excluyente y bueno, lo tengo que definir claramente. En algunos casos puede ser contemplada como mutuamente excluyente y en otros casos no. Bien. Acá hay una referencia a los métodos de razonamiento. Esto es parte, hay razonamiento inductivo y deductivo. Es muy simple. El razonamiento deductivo es el que vimos en la primera clase. Una premisa particular, una premisa general y una inferencia que es la conclusión. Entonces, del conocimiento general, de las leyes generales, se arriba a las situaciones particulares. Es un razonamiento que va de lo general a lo particular. Pero existe un razonamiento inductivo que es al revés, que va de lo particular a lo general. Lo que pasa es que se tiene que evaluar todas las posibilidades. Y acá hay un ejemplo. Si una cuestión particular tiene un rigor de verdad, otra cuestión particular que forma parte de la misma clase tiene el rigor de verdad, etcétera, 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 y lo podemos demostrar para todos, entonces se generaliza. ¿Sí? Y acá hay un ejemplo. Ana es humana y tiene dos ojos. Ok. José es humano y tiene dos ojos. Y así sucesivamente. Todos los humanos que tenemos, todos tienen dos ojos. Entonces, los seres humanos tienen dos ojos. Por lo tanto, cualquier humano que yo encuentre debería tener dos ojos. ¿Por qué? Porque por inducción, como sucede en todos los casos, bueno, un elemento perteneciente a esa clase va a cumplir esa condición por inducción. ¿Ok? No, en la realidad no es posible hacerlo, sobre todo con sucesos que son reales, digamos. En la matemática sí se puede aplicar el razonamiento inductivo en algunos casos no se puede aplicar. Entonces lo que hay que buscar es alguna particularidad que se cumple, que se puede deducir, que se aplica a todos los posibles valores. Entonces en ese caso se llega a inducir que se transforma esa expresión en una ley, que se cumple para todos los casos. Ok, bien, pero bueno, es una referencia básica, eso es para leerlo. ¿No? Ahora, vamos a lo importante. En estos métodos de deducción, ¿sí? en estos métodos, ocurren tres circunstancias en las conclusiones. Se supone que si las premisas
Si las premisas son válidas, si el razonamiento es correcto, la conclusión es válida. ¿Sí? Pero a veces no ocurre. De premisas inválidas arriban a conclusiones válidas. ¿Sí? Por eso existen estos tres tipos de razonamiento, que son las tautologías, las contradicciones y las contingencias. ¿Cuándo es una tautología? Cuando no importa el valor de verdad de las premisas, siempre el resultado es válido. ¿Sí? Acá hay una afirmación: Boca Juniors o River Plate no va a ganar el campeonato X este año, o sea, la Copa Argentina. Boca Juniors o River Plate no va a ganar el campeonato este año. ¿Sí? ¿En qué caso es verdadero eso? Siempre. Porque hay un solo campeón. Por lo tanto, es imposible que haya dos campeones. Por lo tanto, uno de todos va a perder. Como yo estoy diciendo que uno de todos va a perder, siempre va a ser verdadero. Entonces, por más que lo explique, que esto es un no, que esto es una afirmación, qué sé yo, de todas formas el resultado siempre es verdadero. Por lo tanto, es una tautología. No importa el valor de las premisas, el resultado siempre va a ser verdadero. Eso es importante ahora cuando hagamos, veamos lógica binaria, ¿sí? Funciones binarias. Las perras están enloquecidas. ¿Qué es una contradicción? Cuando no importa el valor de verdad de las premisas, la conclusión siempre es inválida. ¿Está? Acá hay un ejemplo. Esto es contradictorio. ¿Sí? Este año el campeonato X va a ser ganado por River y también por Boca. O sea, va a ser ganado por los dos equipos. Mentira, nunca puede suceder eso. Siempre pasa que uno gana y otro pierde. Si es que uno gana, el otro siempre pierde. En el caso del campeonato, no en el partido entre sí. Entonces, siempre va a haber un ganador. Pero es un ganador. Por lo tanto, nunca va a suceder que va a haber dos ganadores que van a ser verdad los dos al mismo tiempo. Entonces, eso se transforma en una contradicción. Nunca va a ser verdad, jamás. Después, hay premisas que pueden ser verdaderas o falsas y conclusiones que pueden ser verdaderas o falsas independientemente del valor de las premisas. Uno no puede prever qué valor va a tener si no se fija bien en el valor que tienen las premisas. En este caso son contingencias. Las contingencias, el valor se tiene que analizar en base a las premisas. O sea, el resultado final se obtiene en base a las premisas que se evalúan. La mayoría de razonamientos suelen ser contingencias, pero a veces hay razonamientos contradictorios, razonamiento tautológico. Es una tautología, siempre verdad. Eso que está diciendo es siempre verdad. Es un falso razonamiento. Bien, generalmente para analizar estos elementos lógicos simbólicos se utilizan la tabla de verdad. Esto ya lo vieron en el cuatrimestre pasado. ¿Sí? Entonces las proposiciones, tomando como base las proposiciones como variables, se puede analizar el resultado que tiene de aplicar alguna de las operaciones de la lógica simbólica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la tabla de verdad de la negación. Si la premisa es verdadera, la negación de esa premisa la transforma en falsa. Si la premisa es falsa, la negación de esa premisa la transforma en verdadera. El resultado es verdadero. Entonces, esta proposición compuesta, que es la negación de una proposición simple, es el valor inverso o el valor complementario, si ustedes quieren, si hablamos matemáticamente, del valor de la premisa original, de la premisa simple. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando hay una operación que implica la relación de dos premisas. Esto es el I, ¿sí? P y Q. Entonces, hay dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. La proposición P puede ser verdadera o falsa. La proposición Q puede ser verdadera o falsa. Por lo tanto, se hacen cuatro posibles conjunciones de valores. Que esto sea falso y que el otro sea falso, que uno sea falso, el otro sea verdadero, que uno sea verdadero, el otro sea falso, o que ambos sean verdaderos. De estas cuatro obtengo estos valores de verdad. Si hay una de las premisas que es falsa, el resultado, la conclusión es falsa. Para que sea verdadero, ambas premisas tienen que ser verdaderas. Esa es la tabla de Lie. ¿Está la vieron? Ok. El O, ¿sí? No el O excluyente, sino el O
incluyente, lo inclusivo, solo es falso cuando ambas premisas son falsas. En caso de que alguna sea verdadera, el resultado es verdadero. Sea verdadero cuando cualquiera de las dos premisas de origen, las dos premisas simples, sean verdaderas. En el caso de lo excluyente, bueno, ya lo vimos, es verdadero si uno es verdadero y el otro es falso. Solo en ese caso. En el caso de que ambos sean falsos o que ambos sean verdaderos, el resultado es falso. Este es lo excluyente. Después ¿cómo se llama? La implicación. En el caso de la implicación, la veracidad de la expresión completa depende obviamente de las premisas. Si una premisa que es falsa da como resultado una premisa que también es falsa, la implicación es verdadera. Si esto es falso, el otro tiene que ser falso. Si esto es falso, no es necesario que sea siempre falso. Puede ser también verdadero, no por consecuencia de esto. Entonces, se toma como verdadero. Ahora, como hay una implicancia, si esto es verdadero, solo esto tiene que ser verdadero. O sea, la conclusión tiene que ser verdadera. O sea, si la antecedente es verdadero, el consecuente tiene que ser verdadero. Sí o sí. Si no, la premisa completa es falsa. O sea, si pasa tal cosa, implica que va a pasar tal cosa. Si esa cosa es falsa, significa que es falso toda la expresión. No hay ejemplo, pero bueno, se le pueden ocurrir miles de ejemplos. O sea, si tal cosa, entonces tal otra. Y descubro que tal cosa es verdadero y que esto resultó falso, entonces la implicación es incorrecta. No hay una implicación. Porque pasó esto y esto no pasó, entonces es falso. Todo esto es falso. ¿Sí? O sea, hay casos en donde si pasa esto y esto es falso, se transforma en falso la implicación. Bien. Y la doble implicación. ¿Sí? Si el antecedente es falso, el consecuente tiene que ser falso. Y si el antecedente es verdadero, el consecuente tiene que ser verdadero, porque la implicación es doble. Si tal cosa, entonces sí o sí tiene que pasar tal cosa. Si esto es falso, esto tiene que ser falso. Y si esto es verdadero, esto tiene que ser verdadero. Esa es la doble implicación. La situación contraria es inversa. Es falsa. ¿Sí? O sea, si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, no hay una doble implicación. No podía ocurrir eso. Si una cosa es falsa, tiene que necesariamente ser falso lo otro. Y si uno es verdadero, necesariamente tiene que ser verdadero lo otro. ¿Sí? Es la tabla de verdad. De la doble implicación. Bien, y acá tiene un ejemplo de una, ¿cómo se llama? De un razonamiento tautológico y contradictorio. ¿Sí? ¿Cómo se analiza cuándo es una tautología y cuándo es una contradicción? Bueno, hay que ver una fórmula en lógica simbólica y ver el resultado que le asigna la tabla de verdad. Entonces, en este caso, P y Q implica P. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa con P y Q? Bueno, hay que ver los valores que tienen P y los valores que tienen Q. ¿Eh? Entonces, si P es falso y Q es falso, entonces el resultado es falso. Bueno, solo es verdadero cuando ambos son verdaderos. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Dice que esto implica esto. ¿Está? Entonces, si esto es falso, esto es falso. Bueno, listo. Está bien la implicación. Si esto es falso, esto puede ser verdadero. Está bien. La implicación se cumple. Sigue siendo verdadero. Y si esto es verdadero, esto obligatoriamente tiene que ser verdadero. Entonces, esto sigue siendo verdadero el resultado. Por lo tanto, cualquier valor de P con cualquier valor de Q en esta fórmula es siempre el resultado verdadero. Por lo tanto, eso es una tautología. Y acá hay una contradicción. No importa el valor de P, no importa el valor de Q, el resultado siempre es falso. ¿Sí? Ahí analizan, se descompone esta expresión en expresiones más simples. Entonces, ¿qué hace? Como esto está entre paréntesis, se resuelve primero. P y Q. Ok, esto es lo primero que se resuelve.
P y Q. Para cualquier valor de P, cualquier valor de Q. Ahora, como estoy trabajando con las mismas proposiciones de origen, en la siguiente operación binaria que tengo que analizar, estoy usando el complemento, por lo tanto está atado al valor original. Entonces, bueno, lo expreso qué valor tendría el complemento. Me fijo en los complementos. Como está unido por un O, ¿sí? Me da este resultado. Y acá hay una doble implicación. Si esto es verdadero, esto tiene que ser verdadero. Y si esto es falso, esto tiene que ser falso. Entonces me fijo. Esto es falso, esto es verdadero. Falso. Esto es falso, esto es verdadero. No, es falso. Es una doble implicación. Debería ser. Si esto es falso, esto debería ser falso. Y si esto es verdadero, esto debería ser verdadero. Entonces, no ocurre en ninguno de los casos. Por lo tanto, me da todo resultado falso. Es una contradicción. Ahí estoy. Ya esto es matemática. Está bien, es matemática binaria. No es matemática. Bien, esto que les quede como introducción a lo que viene en la clase que viene. Ya la clase que viene vamos a empezar con álgebra de Boole. Se complica un poquito, no mucho, pero se va empezando a complicar. ¿Sí? Esto tómenlo como el antecedente de lo que viene después. No es ni que lo tienen que, no lo tienen que memorizar ni nada. Esto, después vamos, en la práctica se van a dar cuenta qué es lo que tiene que conocer de esto. ¿No? Qué es lo relevante de esta clase. ¿Sí? Pues en realidad es el antecedente para lo que viene después. No es lógica esta materia. O sea, no es. Igual usted aconseja que lo repasemos un poco más. Y yo le diría que le peguen una leída si no entienden la clase que viene. El fin de semana, ahora se desentienden. El fin de semana agarran el apunte, o cualquier día que tenga un rato, ante la clase de estructura de datos, agarran el apunte y leen lo que dice el apunte. Y vayan mirando. Si no entienden de qué se está hablando, recurran a esto. Es que es una proposición, pero van a ver que no, lo único que hace referencia a la tabla de verdad y no es tan difícil. Más adelante, cuando empecemos a operar matemáticamente, lo único que queda es que los orígenes de ¿cómo se llaman? De los circuitos digitales, ¿sí? Los circuitos digitales son los que conforman a la computadora digital. O sea, la herramienta de trabajo que es la computadora está conformada por circuitos digitales. Los circuitos digitales se basan en esto. Es eso lo que tienen que saber. O sea, los principios del diseño de funcionamiento de las computadoras es todo esto. Con lo cual no es necesario que lo es X2, X3, X4. No, estamos comentando que entendemos, pero enseguida nos olvidamos y que somos 2, 3, 4, nos pasa lo mismo. Ah, sí. No, está bien. No. Yo creo que les planteé en la clase pasada, le dije, esto es una introducción, yo lo único que quiero que entiendan esto. O sea, no es que lo tienen que memorizar nada, lo tienen que entender. Después cuando vean en la práctica los ejercicios que hay, eso van a ser de comprensión, de aplicación de esto. Van a agarrar el apunte y van a resolver esos ejercicios, van a ver que son recontra simples, no son ni siquiera complejos. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque necesito que entiendan cuál es el origen de la electrónica digital. El origen matemático o los fundamentos básicos de la electrónica digital. No vamos a ver electrónica digital, pero sí tenemos que entender cómo funciona una computadora. Cuáles son las bases de funcionamiento de una computadora, que se basa en esto. Es eso, ¿no? Entonces, ¿lo tienen que saber? Sí, pero solo en el nivel de compromiso de que entiendo a lo que se refiere y sé lo que es una proposición, sé lo que es la lógica, entiendo lo que es la lógica, cuál es la tarea de la lógica. Cuando se refiere a lógica binaria, es un tipo de lógica que se deriva de la lógica proposicional y todo eso, y de la lógica simbólica.
el AND, las compuertas, todo eso se deriva de la lógica simbólica, es para saber de dónde viene. Esto es lo que quiero decir. ¿Está? No es que es recontraintensivo lo que tiene que conocer de esto, ¿sí? Pero les queda el antecedente para cuando lo necesiten. Capaz que en toda la clase solo lo van a estudiar para rendir su parcial. Y al final, si tienen que rendir final, que esperemos que no. Esperemos que la mayoría apruebe los parciales o el parcial, no sé, vamos a ver después, si es uno o dos parciales. Todavía no sé. ¿Ok? ¿Alguna duda? Lo esencial de esta materia no es esto, pero no son estas dos primeras clases. Lo esencial es lo que viene después. Por eso, no se queden con esto y digan, este es un quilombo. Porque después lo que viene es más quilombo todavía. Pero es más cercano a lo que están cursando ustedes. Ya es más informático. Entonces el quilombo pasa por otro lado. No es un quilombo que, wow, estoy viendo astrología. Tengo que creer cosas que no se ven. Bueno, no es eso. Ya es más relacionado a lo informático. Entonces, listo, le voy a romper la cabeza. Pero se supone que les va a gustar un poco más. Porque sí está relacionado a lo que están cursando acá. Ok, ¿alguna consulta, pregunta, duda? Sí, los archivos de secretos X. Y el fin de semana lo subo. No se anticipa. Ok, chicos, entonces bueno, si no tienen ninguna duda, claro, yo me imagino que ni quieren preguntar tampoco. O sea, no es que tengan dudas. Yo supongo que tenemos 28.000 dudas, pero no sé cómo preguntar, ni tengo ganas, ni me quiero arriesgar. Bueno, así pasa. Sí. Yo me quedo a las 6 de la mañana, 7, cuando uno se levanta con la cabeza fresca y leerlo, es otra cosa que leerlo y comprenderlo al final del día, ¿no? Sí, bueno, sí. Caso, no el del otro, los chicos. Obvio. Bueno, igual en algún momento lo vamos a tener que repasar. Todavía estoy tratando de entender la primera tabla que nos mostró, así. Bueno, Gabriel, Vengo corriendo de atrás. Lo tuyo. ¿Cuál es la primera tabla? Tranquilo, Gabriel, mirá el video que Juan canta y vas a ver que después te es más fácil. Dale. ¿Cuál Lo alienta. Sí. Tenemos un cantor en el grupo, profe. ¿Ah, sí? Muy bien. Elvis Presley es un poroto al lado de este muchacho. Muy bien. Tiene múltiples facetas. ¿Quiere escucharlo? No, chao. Me tengo que ir a cocinar, chicos. Y las perras lloran. Así que lo dejamos para otro día. ¿Sí? Con Fernet mediante. Yo puse el video, hace bien, profe, hace bien. El día de hoy no volvió. Se perdió el gato, se salió volando, no puedo encontrarlo. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Que descansen, nos vemos. Nos vemos, gracias. Pásenlo lindo. Chao. Dale, Chao, profe, chao. bendiciones. Dale, gracias igualmente. A detener la grabación. Listo.